Buenas noches a todos mis amigos. Aquí he apartado este tiempo en esta noche para continuar con esta serie, esta miniserie muy pequeña de algunos estudios sobre el libro del Génesis que estamos siguiendo. Y la última vez que habíamos compartido, pues estábamos allí en el capítulo 12 del Génesis con un personaje muy interesante que es llamado el padre de la fe. Estábamos hablando de Abraham y habíamos dicho que a partir de Abraham es como la figura principal de donde comienza a desarrollarse la historia de la salvación, la historia de la redención, el plan de Dios para los hombres sobre la tierra. Y habíamos dicho que había un señor, el padre de Abraham, Taré, que había salido con él con toda la familia. Y bueno, vimos que se quedaron en un lugar llamado Harán. Y entonces vimos que cuando entramos al capítulo 12 se nos informa de algo que hasta ese momento no estaba en la narración. Y es el hecho de que Abraham había sido llamado por Dios y que todo indica que esto es lo que origina el movimiento. Cuando Dios llama a Abraham, él le dice que deje su casa, que deje su parentela, que deje allí su lugar donde aparentemente estaba muy bien ubicado. Y claro, era su tierra. Todo el que ha salido de su tierra y ha tenido que andar vagando por otros países, pues sabe que siempre, aún incluso cuando te vaya bien, está la dificultad de que no estás en tu lugar. Y por lo menos al principio hay cosas muy difíciles. Pero para este hombre, este éxodo que él hizo, pues fue muy difícil por algunas razones. En primer lugar, al parecer él estaba bien ubicado en su tierra, pero eran idólatras, eran adoradores de dioses, como todas las naciones tienen sus dioses. Pero el Dios verdadero se le aparece y le habla y le hace un llamado y le dice: yo quiero que tú dejes tu tierra, tu lugar, que dejes tu parentela, que dejes todo y te vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. De inicio no le dice ni siquiera que se le va a dar, sino te voy a mostrar, te voy a enseñar una tierra. Más adelante Dios sí le dice: esta tierra es tuya, yo te la voy a dar por heredad. Pero de inicio, este hombre tiene que tomar una decisión y lo que sucede es que va toda la familia. No sabemos los detalles porque la Biblia no lo dice, pero vemos al padre de Abraham con sus hijos y con toda una parentela muy grande que se mueven y no llegan al lugar indicado por Dios, sino que se quedan en otro lugar llamado Harán, muy cerca, pero no en el lugar. Ahora parece que le fue muy bien también allí y se estaba muy contento todo el mundo allí, hasta que bueno, muere el padre. Y cuando el padre de Abraham muere, entonces él decide continuar el camino que Dios le había indicado. Dios le había dicho: no tienes que irte solo, no puedes ir con tu familia, no puedes ir con nadie. Tu esposa, tú, nada más, eran los que debían ir, claro, con su esposa en ese momento. Después es que él se casa, en ese momento no se había casado, pero lógicamente su esposa sí, pero nadie más. Pero él no hace eso, van todos los tíos y va el padre y va todo el mundo y no cumple lo que Dios le dice, sino que llegan hasta un lugar llamado Harán. Ahora vamos a ver los detalles de esta historia. Dice el capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Interesante. Habíamos dicho en una ocasión anterior
que este pasaje nos muestra qué cosa es la fe bíblica. Porque muchas veces se enfoca la fe, y por lo general se enfoca la fe en una forma que no es la fe bíblica. No, yo tengo fe que esto se me va a dar. Yo tengo fe que esto va a suceder. No, yo sí tengo fe y se me van a dar las cosas y va a ir todo bien porque yo creo o yo declaro que esto es así y entonces va a suceder. Eso no tiene nada que ver con la fe bíblica. Es todo lo contrario. La fe bíblica es que Dios te dice algo que por lo general no te gusta y que tú vas a obedecerlo porque crees en Él. En otras palabras, la fe es creer a Dios, creer lo que Dios dice. Creer la palabra de Dios. Eso es la fe verdadera. Ahora, este hombre que está tranquilo en su casa, con toda su familia, en buenas condiciones, en su idolatría, en su religión, aceptado por todo el mundo, se le aparece Dios y le dice, mira, vete de aquí. Deja parentela, deja todo y vete a un lugar extraño. Yo te voy a decir. Y entonces él obedece, pero obedece a media. Habíamos dicho que una característica de la fe es que obedece a medias. Porque nuestra fe no es perfecta. Jesucristo dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, levántate y échate al mar y sucedería. Un poco de fe. Un grano de mostaza es un granito muy pequeñito. Entonces, Dios demanda de nosotros, conociéndonos como somos, dice que aunque tengas un poco de fe, basta para que grandes cosas sucedan en tu vida. Pero la fe, desde el punto de vista bíblico, es creer lo que Dios ha dicho y obedecerlo, ponerlo en práctica. Es una fe que te lleva a una decisión, incluso te lleva a un compromiso y te lleva a puede ser que sufras pérdidas, daños, situaciones difíciles por causa de la fe. Y esto es lo que sucede en este hombre. Él va a enfrentar situaciones difíciles y lo estamos viendo aquí en el texto. Dice que Dios le da promesa, pero le da una orden. Primero le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa es la orden. Y después le da la promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa promesa hoy por hoy está cumplida. Dice que él haría una nación grande. Ahora, la nación de Israel, de donde surge, de la nación que surge a partir de Abraham. Hay dos naciones grandes, los árabes y Israel. Israel hoy no es tan grande como nación, es muy pequeñita. Pero hubo una etapa donde llegó a ser un imperio que gobernaba allí en una zona muy extensa en el Medio Oriente. Y tenía mucha riqueza, mucha gloria. Por causa del pecado, de su rebeldía, de la dureza del corazón, perdieron todo, Dios se lo quitó. Y han llegado a estar esparcidos por el mundo siglos, debido a la dureza de su corazón. Pero hay una nación mucho más grande que salió de Abraham, más grande que los árabes. Una nación muy grande que ha salido de Abraham. Y es la nación de los hijos de la fe. Es decir, la nación de los cristianos, de los creyentes, la iglesia. Es una nación espiritual que es la más grande en todo el mundo. Está regada por todo el mundo y cada vez crece más y crece más. En montones de denominaciones, de formas diferentes, de culturas diferentes, pero es una sola iglesia que se está extendiendo constantemente por todo el mundo. Entonces esta es la más grande de las naciones que salen. Por eso hay una nación grande y te bendeciré. Entonces, cuando dice te bendeciré, no es que lo iba a bendecir a él solamente, a él como persona, sino que iba a bendecir a esa nación, iba a bendecir a todos los que salieran de él. Iba a haber una bendición sobre ellos. Y hay una bendición entonces
sobre Israel desde el punto de vista físico, porque son los descendientes físicos, y usted ve que hay una bendición material sobre Israel. Pero está la otra nación, que es la iglesia, más bendecida aún, porque está bendecida con la salvación, con la vida eterna. Entonces, hay algo más añadido a la bendición, sino aquí dice: engrandeceré tu nombre. Tres de los grupos más importantes: Israel, que son los que más dinero tienen, los árabes, que tienen el petróleo, y la iglesia, que está esparcida por todo el mundo, reconocen a Abraham como su antecesor. Entonces el nombre de Abraham es engrandecido en todas estas multitudes que hoy están sobre la tierra. Paralelo a Abraham, allí en ese mismo lugar, había muchas tribus, había muchos reyes que fueron importantes en aquel momento y que hoy nadie los conoce ni existen. Desaparecieron. Sin embargo, el nombre de Abraham sigue estando y siendo conocido en el mundo entero. Donde quiera que está la Biblia, el nombre de Abraham es conocido, y la Biblia está en todas partes, en todos los lugares. Así que Dios cumplió estas promesas. Y dice además: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y algo interesante en esto: va a haber una especie de la descendencia de Abraham es una especie de filtro, una especie de norma por la cual las naciones van a ser bendecidas o maldecidas. Los que bendigan la descendencia de Abraham, y lo que está hablando aquí es la descendencia, no de Abraham solamente, serán bendecidos, y los que lo maldigan serán maldecidos. Pero dice que a la larga todas las naciones van a ser bendecidas. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica esto? Porque de Abraham iba a nacer el Cristo. Jesucristo era un descendiente, era un israelita, era un judío, era un descendiente de Abraham. Y en él todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas, porque el evangelio iba a ser esparcido, y está siendo esparcido a todas las naciones, el evangelio de la salvación, el evangelio de la reconciliación con Dios, el evangelio del perdón de los pecados, el evangelio de la justificación de los pecadores, el evangelio de la vida eterna. Entonces, ¿qué más bendición para el mundo entero que pueda reconciliarse con Dios? Ahora sabemos que no todas las personas del mundo se van a reconciliar con Dios. Una gran mayoría terminarán en el infierno. Pero de todas las naciones va a haber muchas personas que van a escuchar el evangelio y van a recibir la salvación y a ser bendecidos. Entonces, Abraham no solamente está aquello de que maldeciría a los que le maldigan, es decir, a los que maldigan a la iglesia serán maldecidos, y los que bendigan a la iglesia serán bendecidos, sino que a la larga todas las naciones van a recibir bendición, porque van a recibir el evangelio, y mucha gente van a conocer a Dios, van a ser salvos mediante la sangre de Jesucristo, de aquel que pagó para dar libertad, para dar perdón a los pecadores. Ahora bien, hablando de la fe de Abraham y de esta actitud, Dios le da esta promesa, pero le pone un pero. Entonces, una condición, perdón. Entonces, quiere decir que la fe bíblica consiste en que Dios tiene promesas para tu vida. Y como Él es fiel y Él es verdadero y Él no miente, las va a cumplir. Pero te pone una condición. Y ahí es donde está la fe. Entonces, si tú quieres obtener las bendiciones y las promesas de Dios, tienes que creer. Y creer significa un compromiso, una posición a tomar, una firmeza y un camino a través de dificultades que tienes que vencer. Cuando las venzas, obtienes la promesa, obtienes la bendición. Nosotros somos salvos por la sangre de Cristo. Creemos en Él, pero esa fe tiene que estar demostrada en tu vida. Y a lo largo de tu vida aquí en la tierra va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber angustia, va a haber pruebas, va a haber muchas dudas. El diablo te va a zarandear muchas veces. Las cosas van a suceder no como tú piensas que van a suceder. Muchas veces pensamos que nos va a ir bien, que el Señor nos va a ayudar, y vemos que entonces hace todo lo contrario y se nos complica la vida y nos viene una serie de adversidades. ¿Y qué es esto? Y Señor, 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 y nada, parece que no nos oye.
Porque es necesario que nuestra fe sea probada. Después que tú te mantengas en la fe y tú venzas, tienes la bendición, tienes la promesa. Pero la fe consiste en una prueba donde tú tienes que prevalecer. Mucha gente, Cristo dijo, muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos empiezan bien y empiezan con ánimo y creen emocionalmente y vienen a la iglesia y empiezan a leer la Biblia emocionalmente, pero va a haber una serie de pruebas, de fuegos, de candela, de obstáculos, que van a frenar y van a frenar y van a frenar y va a haber pecado en tu vida y vas a tener que arrepentirte y pasar luchas y cosas. Y en toda esa prueba, en toda esa lucha, ahí es donde tú vas a demostrar si de verdad tú crees. Por eso decía que la fe no es solo una fe intelectual, solamente conocer cosas o saber mucha teología. Hay personas que saben muchísima Biblia, muchísima teología, pero la fe es otra cosa. La fe es que esa teología o eso que tú conoces te lleve realmente a una actitud, a un cambio en tu vida, a una limpieza en tu vida, a un crecimiento y a una experiencia con Dios. Entonces siempre vamos a ver que la fe consiste en un proceso de pruebas que muchos quedan y no lo pasan y fracasan, pero que los que lo obtienen, los que llegan, pues van a recibir la recompensa, van a recibir la bendición. Somos probados en esta vida, pasamos por una serie de pruebas y cuando morimos partimos y vamos a la presencia de Cristo para estar con Él para siempre. Esa es la recompensa máxima. Pero también aquí hay muchas recompensas. Somos probados con muchas cosas y cuando vencemos, pues recibimos bendiciones de parte de Dios aquí en la tierra. Ahora bien, vemos que dice aquí que dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Qué había dicho Dios? Vete solo, sin parentela. Y primero se fue con toda la familia, se retuvo, no llegó al lugar. Cuando se muere el padre, entonces ahora él decide irse y se va para el lugar, pero se lleva al sobrino. ¿Por qué se lleva al sobrino? Podemos entenderlo porque somos iguales que él. Nuestra fe es duda y tiene vacilaciones y cosas. Y él tenía un problema. El pasaje dice anteriormente que su mujer era estéril. No podía tener hijos. Y dice que allí en Harán se enriquecieron y tenían abundancia. Entonces él tenía mucha herencia y decía, ¿a quién le voy a dejar esta herencia? ¿Para quién va a ser todo esto? El gran anhelo, el gran trauma, en idioma moderno ahora, que está esto del trauma, el gran trauma de él era, no tengo hijo, no tengo heredero. Esa era su lucha interior, ese era su dolor. Y él se lleva a su sobrino, que era hijo del hermano que había muerto, sin duda porque lo quería mucho. Pero también porque ese era el que podía ser su heredero. Al no tener hijos, bueno, no, es mi anhelo, pero no me queda más remedio. Pero bueno, el más posible es él. Yo lo voy a llevar conmigo. Y llevó a Lot, y vamos a ver que eso le trajo muchos problemas. Pero es que la fe nuestra es así. Obra a medias, pero se va perfeccionando. Ya él ahora decide ir al lugar, deja a Harán, aquel lugar donde estaba detenido, y ahora va al lugar que Dios le dijo. Pero miren qué cosa más interesante esto. Dice aquí, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Al fin llegó a donde Dios le había dicho que llegara. Pero ¿qué sucedió allí? Mira lo que sucedió. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Mamre. Y una nota dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O
¿Saben quién era el cananeo? Una de las tribus más terribles que había, peligrosos en gran manera, tanto que Dios decide más adelante borrarlos de la faz de la tierra completamente, por lo malo que eran muy terriblemente malos. Dios saca a este hombre de su lugar, de su comodidad, de su familia, de su tierra, de la gente suya, donde estaba allí bien, protegido, con riqueza, con abundancia, con todo. Lo saca para ir a meterse en un lugar altamente peligroso, de gente muy mala, un lugar desconocido, cuyas costumbres ni siquiera eran conocidas para él. Y vemos que él llega allí y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Allí estaba el malo, allí estaba el perverso, allí estaba todo el peligro, allí estaba todo contra la lógica humana, pero Dios le dice: esta tierra yo la elegí para dársela a tu descendencia. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Creer, confiar en lo que Dios le decía. Y dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Allí él adora a Dios. Obedeció, y donde no se veía nada, donde cualquiera hubiera dicho: Dios, Dios extraño, porque desde luego él adoraba ídolos y adoraba a otros dioses. Este es un Dios que se aparece ahora en su vida, no sabemos en qué momento, pero que le habla, le dice, él cree, le obedece, y allí le ha llevado a un lugar extraño, le ha puesto en una zona de peligro, entre gente muy mala, muy difícil. Pero allí él adora a Dios, le dice: este lugar yo te lo doy a ti, yo lo escogí para ti, yo te lo voy a dar a ti, a tu descendencia. Y él adora a Dios, él cree lo que Dios le había dicho, aunque no se veía nada a simple vista todavía. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Ahora, no voy a dar muchos detalles, porque tendría que usar un mapa y tener más preparación para poder hacer esto con detalles del recorrido y la importancia de estos lugares. Pero lo importante es que él se está moviendo en la tierra que Dios le había prometido. Esos lugares son donde ahora está la Palestina, donde está la tierra de Israel, donde Israel vivió por muchos años y ahora han regresado después de los siglos. Y está ahí la bronca andando porque quieren recuperar su lugar, su tierra que Dios le dio. Pero efectivamente la nación se desarrolló allí en ese lugar tal y como Dios le había dicho. Después los sacó por la maldad de ellos, pero los desarrolló allí en ese lugar. La promesa Dios se la cumplió. Con los siglos después, mucho tiempo después que él murió, pero allí estaba la nación, donde mismo le dijo: Dios cumplió su promesa, Dios fue fiel, él creyó y él adoró. Y vemos cómo él va haciendo altares y él va adorando a Dios una y otra vez, adorando a Dios, haciendo altares, que era la forma en que adoraban en aquella época. Y la nota final que quiero poner aquí dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ahora, ¿qué cosa es el Negev? Un desierto. Fue a un lugar, se encontró gente mala. Fue a otro lugar, encontró gente mala. Fue a otro, encontró gente mala. Y se fue yendo a la parte desértica, donde supuestamente por lo menos no había gente mala. Habrían quizás serpientes, escorpiones, otro tipo de cosas. Sí. Pero se fue a un paraje bastante malo para nosotros. Pero a veces Dios nos dice y nos lleva a situaciones que son las más difíciles y que a veces nosotros vemos, y es una lucha de muchas personas, vemos gente mala, gente que han hecho mucho daño y que les prosperan las cosas, les va todo muy bien y parece que todo les va bien. Y a veces nosotros que estamos creyendo en el Señor, que estamos confiando en Él, que estamos siguiendo, vemos que las cosas se nos complican y a veces se nos ponen realmente feas. Pero todos esos procesos de Dios es parte de lo que... ¿Qué pasó con Jesús? La vida de Jesús fue la más difícil, porque Él tenía que ser probado para poder llegar a ser nuestro Salvador. Tenía que pasar por todo tipo de pruebas.
por todo tipo de fuego y confiar en su Padre Celestial. Y eso fue lo que él hizo. Jesús confió todo el tiempo, confió, pero de forma perfecta. Abraham lo hace de forma imperfecta. Nosotros obedecemos y creemos de forma imperfecta. Sin embargo, lo que Dios reclama de nosotros es que creamos, aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque tengamos dudas, aunque a veces estemos por el suelo, pero que sigamos creyendo, a pesar de todo, porque hay una recompensa detrás, hay una bendición detrás. Las promesas de Dios son fieles, Él es verdadero. Y el diablo va a hacer algo, siempre va a hacer algo, que es su mejor arma, la arma fuerte que tiene el diablo. A veces piensa que el diablo echa candela por la boca y que el diablo, no, el arma del diablo es una sola, la mentira. Y la principal mentira que el diablo va a poner en nuestra mente, siempre la va a poner, siempre su arma, es: Dios te ha engañado, Dios no es fiel, Dios no va a cumplir contigo, mira lo que Dios está haciendo contigo, Dios no te ama. Esa es la primera arma de Satanás. Y es nuestra primera lucha. Jesucristo dijo en el Padre Nuestro, cuando Él enseña a orar a través del Padre Nuestro, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa palabra mal es líbranos del malo. Porque el diablo viene para hacernos dudar de lo que Dios ha dicho y para hacer tambalear nuestra fe y sacudirla. Y grandes hombres de la historia de la Biblia han fallado y han hecho. David hizo cosas horribles. Pedro negó a Cristo. A veces hablamos de Judas que negó a Cristo. Bueno, son dos casos totalmente diferentes, pero Pedro negó a Cristo. Podemos ser sacudidos fuertemente y pasar por situaciones difíciles, pero Dios nos llama a que confiemos y permanezcamos confiando en lo que Él ha dicho, pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque la bendición de Él está al final, sus promesas son fieles, y aquellos que le aman, aquellos que perseveran confiando firmemente en Él, son los que tienen la promesa, los que tienen el éxito. Abraham la tuvo, ahí está el testimonio. Vean la historia de Israel, conozcan la historia de Israel, vean todo lo que ha sucedido. Ahí están las promesas de Dios, fieles, cumplidas, aunque la fe de Abraham fue imperfecta igual que la nuestra. Así que el Señor nos ayude a vivir por fe, sabiendo que Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que por hoy esto es lo que quería compartir con ustedes, y les deseo muchas bendiciones de lo alto, y que les exhorto a seguir firmes en la fe, confiando en un Dios que es verdadero. Suceda lo que suceda, nunca te apartes de su palabra, nunca te apartes de lo que Él te enseña. Aplícalo a tu vida, y aunque las cosas parezcan ir en contra, sigue adelante, porque la bendición la vas a alcanzar. Que el Señor nos ayude. Hasta luego.